Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Chuyito Jardinero y hoy vamos a hacer un video luchando contra la roya del geranio. Esta es una enfermedad que se da sobre las hojas y es como una especie de hongo. En otros videos hablaremos más a fondo de este hongo, que lo causa, cómo combatirlo, etc. Hoy este video nos vamos a centrar en qué tenemos que hacer para curar este tipo de hongo tan horrible que ha afectado nuestros hermosos geranios. No sabes lo complicado que puede llegar a ser erradicar los hongos. De por sí las cucarachas, las cochinillas algodonosas ya nos traen hechos bolas, amigos. Pues ahora vamos a tener que combatir contra la roya del geranio. Ay, cuando la vi dije, oh, esta es una excelente oportunidad para hablar de esto. Pues mira, cuando veas que un geranio tiene estas manchas en las hojas, que son como cafés ya amarillas, ya puedes empezar a temblar porque esta es bastante contagiosa. Como son esporas, vuelan y se contagian a los demás geranios. Amigos, cuidar geranios no es tan fácil como se piensa, son bastante delicados. Pues mira, hoy vamos a tratar contra esto que vemos aquí. Mira nada más la roya del geranio. Las hojas están manchadas por abajo con estas manchas como cafés. Siempre que vayas a comprar geranios, tienes que buscar que no tengan plagas. Mira nada más. Esta está buena para el thumbnail. Voy a mover mis deditos para que se vea mejor, pero mira nada más la roya del geranio. Voy a aumentar la capacidad de mi lente en la cámara para poder apreciar mejor de qué va todo este hongo. Dicho sea de paso que es bien importante que lo metas a cuarentena a ese geranio. Hay gente que incluso los tiraría, los quemaría para que no se contagiaran las plantas. Nosotros no vamos a ser tan grotescos, pero bueno, antes que nada vamos a darle el tratamiento. Primero, ¿qué vamos a hacer? Este geranio lo vamos a llevar 40 días a un lugar que no comparta con los demás, porque si no nos puede echar a perder los geranios. Y mira qué bonito geranio tenemos el día de hoy aquí con nosotros. Es un geranio rosa precioso, bien bonito, como a mí me gustan. Ay, cómo no amarlos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, mis queridos amigos, es cortar todas las hojas. Todas las hojas. Incluso si se ve que no tienen manchas. No importa, cortaremos todas las hojas. Hay que cortar las hojas todas porque pueden tener parte de este indeseado Levich. Entonces, adiós hojas. Por eso cuando tengas tu geranio debes de tener mucho cuidado. Ten mucho cuidado de no mover demasiado las hojas y de hacerlo en un lugar en donde no haya más geranios. Porque si no la roya se puede expandir a otros geranios. Yo voy a cortar las hojitas. Pobrecito de mi niño. Ay, a ver que no se nos vaya a morir. Porque también cortar todas las hojas les hace daño a ellos. Pero bueno, esperemos que este geranio sea fuerte y sobreviva. Amigos, y si me preguntas sobre los esquejes, ¿por qué no se te dan? Pues es porque están muy verdes. Mira, aquí se puede ver cómo este geranio está muy verde aún, está muy nuevo, entonces pues hay que esperar un año para esquejar. Los esquejes tienen esa forma de color café leñosa y por eso no se te dan tus esquejes porque los cortas muy antes. Hoy todo me está saliendo mal, hasta el ruido del refrigerador. Vamos a poner una pausa. Esto es que al lado de donde yo grabo está mi refri. Todas las hojas, amigos, no vas a dejar nada. De hecho, esta parte de aquí, estas hojas que son como los laterales, también las vamos a cortar porque es probable que ahí se almacene ese hongo. Ay, Dios santo, pobre de mi geranio. Mira, él andaba tan contento, era un geranio blanco muy bonito. Y pues ni modo, así es esto, a veces se gana, a veces se pierde. Oigan, y platíquenme en los comentarios si les ha gustado la sección de risa de Chuyito Jardinero de los amigos plantilocos, que estaré sacando por lo menos una vez al mes para divertirnos, para reírnos de las cosas de jardín y parte de la vida. Hay que reírse, amigos, para ser felices. Pues bueno, ya sacamos todas las hojas. Esas hojas se tienen que quemar, tirar a la basura muy lejos porque son muy volátiles esas esporas. Ahorita las vamos a ver más de cerca con el microscopio. Este geranio que está aquí, lo que vamos a hacer es llevarlo, ya dijimos, 40 días a un lugar en donde esté bien y vamos a aplicar un control preventivo anti-hongo.
Este es un antihongo muy bueno porque está hecho a base de cobre, de sulfato de cobre. Mira nada más, qué bonito. Max Control preventivo contra hongos. Y precisamente aquí trae las imágenes de los hongos, como la roya del geranio. Muy común y muy contagioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Chuyito? Lo vamos a estar aplicando una vez cada 15 días por al menos 2 meses para poder combatir este hongo. Ahora yo te doy un plazo de un mes todavía extra para eliminar cualquier espora que se haya quedado. Amigos, este geranio tú también lo puedes bañar, como lo hemos bañado para eliminar más las esporas, pero ese baño lo estaremos dando seguimiento del hongo, le vamos a estar dando seguimiento aquí en el canal, cómo va nuestro hermoso geranio. Vamos a aplicar, esta vez lo vamos a hacer sin diluir, a veces diluimos las cantidades. Oigan, y me han llegado correos. Voy a hacer también una sección de Chuyito, doctor de plantas, porque me han llegado correos con imágenes, pero por tiempo, créanme que no, a veces no puedo contestar, a veces contesto hasta después de un mes de tanta información que llega o de tantas preguntas. Pero bueno, y me llegó que habían utilizado alcohol. No uses alcohol si no lo vas a diluir. Si vas a usar alcohol, dilúyelo muy bien y no en todo tipo de plantas porque puede quemar y probablemente no mate los hongos. Ya veremos en otros videos tratamientos con alcohol. Pero como este es un hongo, específicamente hay que utilizar esta sustancia. Acuérdate que este tiene un sulfato de cobre, ya mencioné. Aquí está, cobre sistémico. Y aparte sistémico, amigos, sistémico. Entonces, incluso este se podría diluir y aplicar en la tierra para que la planta lo absorba. Pero bueno, ¿sí se vio el chisguete? Vamos a chisguetear un poco toda la zona. Chisgueteamos también en la tierra. Esta tierra, si tú quieres, la puedes cambiar. Puedes cambiar un tercio de la tierra. Con esto ya estaríamos cubriendo el tratamiento antihongos. Hay que repetirlo una vez a la semana si quieres. Yo con una vez a la semana tengo. También esta roya la hemos detectado muy a tiempo, queridos amigos. Y luego, es que yo luego dije esta roya, porque es roya. Luego se ve. Ahorita la vamos a analizar bien. Y entonces este tipo de plagas, como la roya, hay que tener muchísimo cuidado. Qué bueno que no es una enfermedad virílica, que también las plantas luego tienen virus. Ahorita se está dando mucho el cáncer en plantas, lo he notado en geranios. Voy a comprar solo para que lo vean un geranio con cáncer. La otra vez vi uno y es una enfermedad que ataca a los geranios y los deforma muy feos. Pues vamos a estar también hablando de enfermedades. Este tratamiento lo vamos a hacer una vez a la semana y lo vamos a hacer durante 2 meses más o menos. Aplicaciones como esta, dentro de una semana aplicamos otra y lo vamos a hacer para eliminar cualquier espora del hongo que haya quedado. Aunque bueno, este tratamiento es muy bueno. Chuyito jardinero, ¿y por qué no aplicaste en las hojas? Porque es más fácil combatir la enfermedad si quitamos todo lo que ya está podrido, todo lo que ya está mal, mis queridos amigos. Entonces hay que quitarlo todo para que no se agrave la enfermedad. Ahora sí, vamos a analizar con una lupa el hongo para ver cómo se ve y puedas tú detectarlo de mejor manera. Aquí estamos viendo con pantalla, con un microscopio, lo que sería este hongo. Puedes ir viendo que no se trata de bichitos, sino como esporas circulares que se van acoplando a lo que es la hoja de la planta. Bueno, pues cuando tú veas esta sintomatología, puedes ver que estamos hablando de roya. Ahora, este hongo es muy volátil. Llega, por ejemplo, lo que es llega el aire, lo vuela y se contagia a más geranios. Este va a atacar por lo que es el embés de la hoja. Sucede que el embés de la hoja, como estás viendo, tiene como que esos pelitos en donde el hongo se va adaptando a vivir. Se enraiza y se queda por ahí. Por el embés de la hoja vamos a tener estas manchas que se ven como si fueran unos piquetes. Son manchas amarillas, pero realmente es porque el hongo está matando la planta, está matando la savia y entonces vemos esas manchas que tú ves ahí, pues son producto del hongo. Por eso se puede ver tanto por arriba de la hoja como por abajo. Aunque bueno, es más fácil detectar este hongo por la parte trasera.
También puedes ayudar a la planta con un purín de ortiga. Vamos a ver después qué es un purín de ortiga porque eso ayuda a reforzar el sistema inmunológico de la planta. Así que no te pierdas el video de purín de ortiga porque también va a estar muy interesante. Lo vamos a hacer aquí en Chuyito Jardinero. Mira nada más estas atrocidades. Se puede ver ese polvo porque es como un polvo, son unas esporas, muy contagioso este hongo y daña bastante los geranios. Vamos a ver otra hojita por aquí. Fíjate que también tiene varios estadios. Va a entrar a la hoja y al principio va a hacer esto, mira, y seca la savia y se empieza a segregar, va haciendo estos huecos, incluso parece como si fuera un cráter. Lo estás viendo en pantalla. Y así podemos nosotros distinguir los hongos. Este tratamiento ayuda muchísimo a combatir estos hongos, pero hay que hacerlo a tiempo. Porque también si después lo hacemos después, no vamos a poder eliminar por completo los hongos que atacan nuestros hermosos geranios. Toda una pena tener que andar rompiendo los geranios, amigos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos. Mira, ahí se ve muy bien la forma tan particular que tiene esta plaga. Y nos vemos. Hasta la próxima.